Hola, un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Arquimentes. Hoy nos acompaña Juan Manuel Hoyos, él es el coordinador de infraestructura de Parques Naturales Nacionales de Colombia y nos va a comentar o nos va a contar toda esa experiencia chévere de protección y de tema ecológico y ecosostenible en parques. Juan Manuel. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muchas gracias. Juan Manuel, yo quiero que primero nos des una breve introducción de quién es Juan Manuel y por qué se interesó en este tema de la infraestructura y por qué un arquitecto trabaja con tema ecológico y con parques. Bueno, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, me gradué en 2001. Particularmente mi tesis de grado fue en tecnología de la construcción y estructuras y fue enfocado a estructuras livianas. De pronto será algo que más adelante conversaremos. Y bueno, pues me dediqué un tiempo a trabajar en una empresa privada y hice un posgrado en la Politécnica de Cataluña en construcción y eficiencia energética. Y bueno, llevo un poco más de 10 años trabajando en el sector público, en diferentes entidades, particularmente adscritas al sector ambiente. El Jardín Botánico de Bogotá, Ministerio de Agricultura, Comisión de la Verdad y ahorita en Parques Nacionales Naturales. Yo quiero saber cómo un arquitecto tiene ese reto de enlazar y de poder aplicar su profesión, en este caso en la protección de parques y de áreas protegidas en Colombia. Ese es un reto complejo, porque digamos que la arquitectura y la intervención humana siempre ha estado un poco, entre comillas, opuesta al lugar donde se implanta, ¿no? Ha querido imponerse sobre esto. Esto pues, es un tema histórico, igual en muchas culturas se ha dado, no en todas, pero en la mayoría es como que la intervención humana se debe notar. Obviamente últimamente, desde cuando se está hablando de sostenibilidad, de los años 70 para acá, que es muy reciente, nos empezamos a dar cuenta de que tenemos que relacionarnos de otra manera con el entorno. Eh, pues en ese sentido, ahí pues sí surge la pregunta cómo es que nuestra labor como arquitectos debe integrarse al lugar donde se inserta, que no necesariamente son ciudades. Claro, la relación con el entorno en una ciudad es fundamental, pero en ese caso, con un entorno natural es más especial y de pronto involucra otra serie de especialidades y saberes que nosotros no estamos acostumbrados a tratar y a conversar, ¿no? Entonces, ahí hay una relación que siempre es compleja y tensa entre el ultraconservacionismo, Sí. entre la infraestructura pura y dura y cómo podemos llegar a integrar las dos cosas. Ahorita estamos hablando detrás de cámaras y digamos que esto es una conexión de paquetes completos porque es un tema de protección, un tema de ancestralidad, un tema de arquitectura. ¿Cómo podemos identificar y resaltar arquitectura donde no la hay, donde hay naturaleza, donde estamos protegiendo, donde digamos que lo principal es mantener y mostrarle a la gente la belleza de lo que se está haciendo y de lo que hay en Colombia, hacia ese tipo de, digamos que de temáticas o vertientes, digamos que parques nacionales, específicamente infraestructura, digamos que cuál es ese reto y cuál es como esa base para poderlo impulsar y que la gente lo conozca. Sí, digamos que para entender un poco lo que se hace en las áreas protegidas, pues áreas protegidas en Colombia hay más de 1.200, hay muchísimas, muchísimas, pero las de mayor categoría de conservación son las que administra Parques Nacionales Naturales, que son 65 y que ocupan un porcentaje importante del territorio nacional. Un poco más del 11% en el área terrestre son áreas protegidas de parques nacionales, son estas 65. Todas son diversas. O sea, Colombia, ustedes saben, es un país súper mega diverso, no solo biológicamente, desde el punto de vista ambiental, sino culturalmente. Entonces, pues digamos que se ha dividido parques nacionales con esa lógica y que igual desde el colegio la tenemos clara, que es en los mares, pues está la región Pacífico, la región Caribe, está hacia el oriente los llanos o la Orinoquía y la Amazonia más al sur,
el área de los Andes, que particularmente acá se divide en dos zonas de Andes nororientales y Andes occidentales. Dentro de todas esas 6 que acabo de nombrar, pues están diversas, esas 65 áreas protegidas distribuidas, y cada una de ellas uno puede decir que es un mundo aparte. Aun cuando climas pueden ser parecidos, Diversos, sí. sí, puede ser, la selva húmeda se repite en varios lugares, el bosque seco, el páramo, etcétera, los manglares. eh, Hay una diversidad impresionante en todas estas áreas protegidas, lo que significa que lo que hagamos en cada lugar tiene que ser muy particular y muy adecuado a ese, a ese sitio A ese específico, ecosistema en a ese específico. Ok. ecosistema. Entonces, quería como mencionar como ese gran contexto para entender que las intervenciones de infraestructura, intervenciones de arquitectura que se hagan, deben ser muy acordes con el clima y con la cultura. Y de pronto otro componente ahí que es el propósito que se tiene con la infraestructura. Entonces ahí nos podríamos explicar tipologías de infraestructura que se hacen. Unas, pues, sencillo, son las administrativas, son las oficinas que son necesarias en cualquier entidad. Esto pues, lo tiene que ser un grupo de infraestructura. Pero en el territorio encontramos las sedes operativas, que es donde están los guardaparques, que son personas que están dentro del territorio, viviendo en el territorio prácticamente, porque su lugar hoy en día no pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. Entonces, su lugar de trabajo es el territorio, y son territorios complejos, diversos, como decía, con dificultades de orden público, de ilegalidades, de orden climático, de orden natural, o sea, cultural. Estas personas pues están en el territorio, y por una tercera instancia, además de la administrativa, la operativa, están las infraestructuras orientadas al público en general, o lo que en parques nacionales se llama el ecoturismo, que es la conexión que existe entre parques nacionales y la sociedad. Hace poco tocábamos un tema que me pareció muy interesante y es esa historia que hay en los senderos en Colombia. Mucha gente la desconoce, nadie sabe esa conexión, digamos, histórica que había. Si nos queremos ir un poquito más hacia atrás, digamos que sea ancestral, si es el tema indígena, pero ya, digamos que acercándonos un poco más a este tiempo, existen o existieron algunos senderos que se están protegiendo, se quieren recuperar y pues la idea es que sean visitados nuevamente, pero cuéntenos un poquito más sobre eso. Sí, es que es algo que con el paso del tiempo, con la modernidad, nosotros ya no conocemos, y nuestros hijos tampoco lo tienen presente, y es cómo se ha conectado el territorio a través de la historia. Eh, entonces, efectivamente, desde antes de la conquista, antes de la llegada de los españoles, había una serie de comunicaciones, conexiones a través de senderos a lo largo del territorio. Posteriormente, con la llegada de la colonización, luego la misma ruta libertadora, las rutas campesinas, las rutas de la colonización antioqueña y muchas otras áreas. Es decir, todo esto se ha dado a pie o en mula, ¿cierto? Entonces, esas conexiones son importantes, son senderos históricos que todavía existen, y hay unos muy importantes. Bueno, me faltó un componente importante por mencionar, también los científicos, o sea, Mutis o Humboldt hicieron recorridos acá importantísimos para el aporte científico y obviamente pues para el estudio de la botánica en Colombia. Entonces, esos senderos, desde todo punto de vista, cada uno tenía un propósito. Hay unos senderos más icónicos que otros, pero la conexión en general en el territorio colombiano son como las venas y arterias fundamentales que ahorita las hemos, digamos que, cambiado por las vías. Obviamente los ríos siempre han sido, pero últimamente tenemos vías. Pero esas conexiones peatonales nos dan cuenta de algunos icónicos. Pues está el sendero del Enguerque en Santander, que tiene un propósito fundamental de acercar el comercio del río Magdalena a las poblaciones. Es un sendero construido por la comunidad y pues, bajo un liderazgo pues, específico. Por eso se puso el apellido de esta persona. Pero están muchos senderos que han sido olvidados. Hay unos que se dan en el Sendero del Español, en el Parque Nacional Los Nevados. Está el Sendero Monfortiano, que comunica
Bogotá con San Juanito y finalmente con Villavicencio, con Monfort, etcétera, y cruza el Parque Nacional Natural Chingaza, la laguna de Chingaza. Está, por ejemplo, la ruta de Humboldt que hizo por el Tuparro, por el Orinoco, Mutis, que recorrió de Honda hasta Bogotá. Bueno, acá nos podríamos quedar nombrando una cantidad de senderos y vías de comunicación que digamos que podrían ser la manera que la gente pueda adentrarse y conocer las áreas protegidas, conocer por qué se protegen y además, a partir del conocimiento y la educación, volverse como embajadores o guardaparques, si se quiere, de ese tesoro que tenemos los colombianos, que son esas áreas protegidas. A mí me embarga una gran duda ahorita que, digamos que tomas de alguna manera el tema de la protección. Obviamente en Colombia nosotros tenemos mucha historia ancestral, tenemos muchos templos, tenemos muchas ruinas, no sé si es correcto llamarlo así. ¿Cómo no sobreproteger? Porque pues obviamente es riqueza nacional y es conocimiento para todos y que qué bonito uno ir a un parque nacional y poder tocar lo que construyó un indígena, lo que construyó un ancestro, pero pues no cohibir a la gente para que obviamente hay que, digamos que llegar a ese nivel de conocerlo, pero pues la responsabilidad y la protección que tiene Parques Nacionales y nosotros como ciudadanos de poder estar atentos y mantener la belleza de estos sitios. Sí, ese balance es complicado porque obviamente hay ciertas corrientes en donde dicen, venga, esto es un área protegida, tiene una importancia indudable a nivel mundial. Algunos de estos parques pues tienen unos reconocimientos mundiales de UNESCO, de la UICN, etcétera, pero es decir, eso nadie lo niega, ¿Mm? el alto grado de importancia. Pero de pronto estas personas, hay unas que tienen la opinión de que déjemelo quietico, no lo mire, no lo toque ¿Mm? y así está muy bien. Y uno puede decir, listo, perfecto, y lo conservamos de esa manera. Sin embargo, en la realidad no sucede eso. Entonces, cuando uno ve la realidad que no sucede, el hecho que yo diga prohibido entrar no significa, puede ser todo lo contrario. Entonces, además de las personas como tú o como yo que quiere conocer, por ejemplo, que por un tema turístico simplemente quiero ir a un lugar, hay otros tipos de temas de ilegalidad que están presentes o de uso del territorio por parte de campesinos, agricultores, ganaderos, etcétera, que no es adecuado. Cantidad de cosas sobre lo cual Parques pues tiene que actuar. Pero entonces está esa visión en donde no entre, nadie lo mire, nadie lo toque. Como decía, todos los parques son Ni se mira ni diferentes. se toca. Exacto. Ahí todos los parques son diferentes. Hay unos que se pueden y otros se pueden. Por eso Parques ha definido que algunos de estos tienen vocación ecoturística y otros definitivamente no es posible y hay que protegerlos. Estos que tienen vocación ecoturística, Parques ha definido una ruta para cada uno por la singularidad de ellos, para poder visitarlos y convertir a esa visita en una estrategia de conservación, de apropiación, no me refiero desde el punto de vista de yo tener propiedad de eso, sino de asumir el cuidado de unas áreas a partir de la educación, de entender por qué es que de pronto yo no puedo llevar mi mascota a un páramo o porque el hecho de coger una mandarina y botarla, ay, no, eso se va a degradar, ¿Mm? hay un problema ahí. Entonces, todo eso es un tema que a partir de la educación la gente ha empezado a entender, a aprender y que definitivamente se ha determinado que es mejor la gente vaya, entre, conozca, aprenda para que luego pueda un poco difundir eso en la sociedad, volverse esos guardaparques que menciona. Yo creo que aquí tenemos presente y vivo un operador turístico en carne y hueso en Colombia, pues porque es una persona que conoce, digamos que muchas áreas protegidas y paisajes maravillosos en Colombia. Yo creo que nos recomiende o nos cuente esas experiencias chéveres que ha tenido, digamos, en estas rutas de protección, de conocimiento, cuando hicimos toda esta producción anterior.
me compartiste fotos maravillosas, el equipo de comunicaciones también quedó muy fascinado. Cuéntanos sobre esa experiencia más personal, porque pues aquí también la idea es que tengamos ese punto de vista personal de un arquitecto siendo un protector de parques en Colombia. Pues mi experiencia personal ha sido un poquito la que he descrito a través de irme educando en ese proceso. Claro, cuando estaba yo en la universidad, con los amigos simplemente por simplemente gusto de conocer las áreas naturales y de caminar, hacíamos senderos y sin mayor información. En esa época también había un poco menos de información y control que el que ahorita Sí, es verdad. existe. Y uno y caminaba por lugares donde seguramente era prohibido. No se enteraba de esto, en el Sumapaz, por ejemplo, o en Iguaque. Entonces, pero eso pues parte un poco del amor por querer estar conectados con la naturaleza en principio. Pero a lo largo de la trayectoria profesional uno se da cuenta que, claro, hay que tener ciertos cuidados especiales y sobre todo la labor ya profesional que uno desarrolla es especial. O sea, cómo la arquitectura se va a insertar y va a intervenir en unos lugares específicos y hay que tener en cuenta varios aspectos fundamentales. Y yo diría que son estos dos que había mencionado, el componente ambiental y el componente cultural. Para poner un poquito de cifras, en general el porcentaje del área que se permite ingresar dentro de las áreas protegidas en área puede ascender al 1 o máximo 2% con relación al área total. Es decir, y además son recorridos larguísimos. ¿Cierto? Con ese 1 o 2% significa que yo hice un recorrido de kilómetros, estuve en un lugar, hice avistamientos de aves, de osos, puede ser inclusive en buceo, en Malpelo, etcétera. Digamos que realmente no estoy afectando demasiado, siempre y cuando yo como infraestructura de las condiciones para que eso se pueda dar, para que esas actividades se puedan dar. Entonces, todos los parques nacionales tienen su singularidad. No, importante pensar de pronto, cuando uno habla de parques nacionales, se imagina siempre los más notorios y grandes. Los más importantes, los más Está representativos, los Corales del que Rosario, está Tayrona, está Nevados, Cocuy, no sé, de pronto la Macarena, de pronto Macayacu, pero ya el resto no. Y si mencioné 5 o 6, pues nos hacen falta otras 60 por conocer, no por visitar, porque no puedo visitarlas todas, pero pues puedo conocerlas la mayoría. Entonces yo invitaría, sí, a, por ejemplo, buscar esas áreas protegidas que no son tan conocidas. En el Caribe, por ejemplo, flamencos. Sería interesante conocer flamencos de Utría, en el Pacífico. En la Orinoquía pues están Chingaza o la Macarena, que hay unos sectores nuevos en donde se están haciendo intervenciones turísticas muy interesantes. Hablaba el Camino del Enguerque que cruza la Serranía de los Yariguíes, que es un parque nacional, eh, cerca, digamos, más o menos cerca de Bucaramanga. Bueno, y así otra serie de lugares maravillosos como la Cueva de los Guácharos, que particularmente es el primer parque nacional que se creó en Colombia y que ahora tiene una visitancia más bien baja, pero pues que es bien interesante. Galeras, y ahí podría mencionar muchos otros, aparte de los 4 o 5 que más se vienen a la mente de todo el mundo. Hay muchos otros que son maravillosos, maravillosos para visitar. considerando toda esa diversidad en ecosistemas que tiene Colombia, ¿cómo podemos adaptar ese criterio en diseño y materiales para las construcciones dentro de estas mismas? Bueno, esa es una pregunta compleja que atañe directamente al quehacer del arquitecto, ¿no? Cómo se inserta en los lugares. Yo creo que acá hay un principio que yo he utilizado pues a lo largo de mi carrera profesional y se llama respeto, ¿cierto? Se llama respeto por el lugar a donde yo llego y a donde inserto mi objeto arquitectónico.
Y ese respeto se da por condiciones ambientales y también por condiciones del lugar. Y parte del hecho de entender qué es lo que sucede allá. Obviamente todos hablamos de que el cliente, que el programa, qué es lo que se necesita, cuántos baños, cuántas oficinas, eso es una cosa. Claro, entender la necesidad, pero hay que entender la vocación del lugar. Esa vocación del lugar se da a partir del estar ahí y del entender lo que ha pasado ahí culturalmente. Me acuerdo mucho un arquitecto de la universidad, Pedro Juan Jaramillo, que mencionaba el genius loci, que era básicamente lo que debe suceder ahí, lo que debería yo permitir que sucediera. Entonces, claro, hay que entender las condiciones ambientales, hay que irse a la parte técnica de los materiales, de qué es sostenible, del funcionamiento de mis redes, cómo es que va a obtener la energía, el agua, cómo va a ser la disposición Y cómo del aprovechar los agua, recursos etcétera. que hay en el mismo escenario para Cómo poderlo hacer. aprovechar los recursos de manera adecuada, más que aprovechar, utilizar lo que yo necesito sin dañar después de haberlo utilizado. Y además entender culturalmente qué ha sucedido en el territorio, porque entonces, como mencionaba, las dinámicas son diferentes. Construir en Sankianga, en el Pacífico, es muy diferente que hacerlo en el Caribe, inclusive en Acandí, que es Atlántico, es muy diferente a hacerlo en eh, Bahía Portete o Flamencos, que también es Atlántico, y todos tienen un clima más o menos similar, uno más seco que otro, etcétera, pero aun cuando el clima es similar, culturalmente es muy diferente. Y claro. Culturalmente es muy diferente. Entonces, esa intervención se da, por ejemplo, hay una discusión acerca del uso de la madera, el uso de materiales plásticos, por ejemplo. ¿Se debe dar? ¿No se debe dar? La madera es un material muy bueno que puede ser duradero, pero hasta cierto punto. Los materiales plásticos son muchísimo más duraderos, lo cual significa que no tengo que hacerle tanto mantenimiento y eso es maravilloso pues para una entidad que le cuesta trabajo, no tiene tantos recursos pues para estas labores de mantenimiento. Pero pues esa misma virtud es su gran defecto. La madera entonces entraría a ser ganar en esta discusión, ¿cierto? En esta pelea. Pero resulta que la madera nosotros tenemos que inmunizarla y también tenemos que meterle algunos químicos. Entonces, como mencionaba antes, cualquier intervención que nosotros hagamos tiene un impacto y hay que ver cuál es la más apropiada y en qué casos O sea, que en cuanto a materiales, podemos decir que uno de los aliados en este espacio es la madera. A nivel mundial sí, está claro que sí. Obviamente la madera obtenida de una fuente responsable. De hecho, pues hoy en día, digo a nivel mundial porque estamos en la exposición de Osaka, la exposición mundial de Osaka, en donde se construyó la infraestructura más grande del mundo en madera, que es un anillo gigantesco, espectacular, es en madera. Y la historia, pues, japonesa de construcción en madera es maravillosa, la carpintería es espectacular. En Colombia, pues, sucede, por ejemplo, con las maderas finas, especialmente las maderas tropicales, es una maravilla, pero no podemos utilizarlas porque muchas de ellas están en peligro de extinción. Eh, entonces, sí, en ese sentido la madera funciona bien, pero no es el único material. Nosotros tenemos que pensar en otros materiales. El acero, pues su costo de producción es alto, tiene una alta huella de carbono, pero el efecto que hace con el reciclaje reduce totalmente esa huella de carbono. Yo lo puedo reciclar, el acero, el aluminio, etc. Yo, Te mencionaba solo el tema de infraestructura liviana porque es que hay una normativa, ¿cierto? Hay un decreto que nos define nosotros que debemos hacer infraestructura liviana en parques. Y también está la discusión acerca de lo que es la infraestructura liviana y cómo se define la infraestructura liviana. ¿Hasta dónde ese tipo de construcciones, digamos que impacta esa experiencia, en este caso en visitantes? Yo
como ciudadano del común, quiero ir a un parque que tiene un templo histórico en Colombia. Ese tipo de, digamos que de manejo y de protección que tiene en ese parque en ese momento, o sea, de la forma experiencial, como nosotros como parques le logramos llegar a esa persona. El tema de No es para corchar, ¿no? los Sino cultos simplemente religiosos, lo que pasa es que digamos, que tiene mucha tela por cortar ahí. El sí. tema de los cultos religiosos y de lo que es sagrado, pues tiene varias connotaciones. Digamos, por ejemplo, los picos nevados son sagrados para las culturas indígenas. Eh, entonces no se deberían tocar ni los debemos pisar. Eh, para otro tipo de, digamos, otra parte de la sociedad que pueden ser los caminantes o los escaladores, también son sagrados, pero ellos los cuidan de una manera diferente y los pretenden cuidar pisándolos, yendo hasta arriba, considerando que esto no los va a dañar. Ahora, existen iglesias, existen escuelas, dentro de las áreas protegidas. Eh, como mencionaba, uno tiene que partir del hecho de la historia, de lo que ha existido y de respetar lo que existe. Pero hay que entender que ciertas actividades que históricamente se venían desarrollando no son adecuadas para tenerse en el parque. Por ejemplo, la ganadería, por ejemplo, los cultivos, los monocultivos, etcétera. Y, por ejemplo, grandes romerías de personas en torno a una peregrinación religiosa, por ejemplo. Y entonces, basados en el entendimiento de esto, y hace poco lo discutíamos con una comunidad en el sentido, basados en el entendimiento que la misma religión católica hoy en día, el mismo Papa Francisco, lo dejaba en encíclica y lo mencionaba expresamente, es la casa común, debemos respetarlo. Es decir, hoy en día, aun cuando los templos religiosos siempre han sido eso, como que la imposición de la humanidad, perdón, de la divinidad, ¿cierto? Para mostrar un poco ese poder, ya hoy en día digamos que no se da de esa manera, ¿no? Haciendo dos paralelos, la ciudad colonial venía a imponerse y a imponerse sobre la naturaleza, no había parques. Ya hemos entendido que dentro de las ciudades debemos poner parques. Las catedrales románicas, góticas y de ahí en adelante querían mostrar el poder de la iglesia y cómo no uno va a entrar a una catedral, un templo de estos y maravillarse y además escuchar un órgano y la música espectacular que inspiró a Bach, por ejemplo, pues no, Dios mío, acá yo me convierto. Pero eso sucedió en su momento. Hoy en día, de pronto, esa devoción o lo que es espiritual, pues digamos que debemos ser un poco más eclécticos y recibirlo, tanto por ejemplo de las comunidades indígenas, de la tradición judeocristiana, de los otros maneras de pensar. Eso es importante tenerlo en cuenta y en cada lugar pues, atenderlo. Es complejo la intervención humana. Sí, en general. Bastante. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Arquimentes. Arquitecto, muchas gracias por la experiencia, muchas gracias por darnos esa clase magistral de lo que es la arquitectura de la mano con la ecología y el tema ecosostenible. De verdad que es valiosísimo para que la gente lo entienda, lo aprenda, cómo poder enlazar todo este tipo de temáticas y de situaciones y por supuesto pues resaltar el trabajo de parques nacionales en Colombia que ha sido fundamental y digamos que de una u otra manera nos enseña a todos a nosotros cómo proteger y cómo sacar adelante y seguir manteniendo estas estructuras sostenibles en el país. Los invitamos a seguirnos viendo en los episodios de Arquimentes, no se pierdan nuestras redes sociales, nuestra página web y por supuesto Spotify para poder ver esta entrevista y muchísimas gracias, arquitecto. Gracias, con mucho gusto.